Tenemos más tiempo, nos vamos a presentar al profe historiador, él es Beto Gaitán, las nietas de San Martín hoy con sus historias, María Mercedes y Josefa Dominga, como siempre, las curiosidades de la historia en pocos minutos la presenta él. Bienvenido, Beto. Muy bien, y comenzamos una columna más de Argentinos sin Domesticar TV. Y en el día de hoy vamos a hablar de las nietas del general San Martín. Que no hemos hablado, no hemos dicho, que no se ha escrito, que no se ha comentado, que no se ha documentado acerca de la vida del general San Martín. Padre de la patria, héroe libertador de América. Hemos hablado de su plan continental, de la batalla de San Lorenzo, del ejército de los Andes, del plumerillo, de sus oficiales, de cómo fue el cruce de los Andes, de la campaña en el Perú, de sus amantes, todo lo que se dice bueno o malo, siempre con el sentido de buscar también ese lado B de la historia, pero sobre todo las cosas, en este caso, enfocarnos en su vida personal. José de San Martín, cuando llega a Buenos Aires para poner al servicio de la patria sus conocimientos militares e iniciar todo su proyecto emancipador de América, que no era una cuestión, algún día la vamos a desarrollar, una cuestión que solo se le había ocurrido a San Martín, sino que se trataba de todo un plan organizado por una logia, la de los Libertadores de América, donde estaba justamente José de San Martín, donde estaba Sucre, donde estaba Simón Bolívar, Francisco de Miranda, es decir, todos hombres que bajaron, que volvieron a América, que se encontraron en Europa con el objetivo de liberar América. Pero en este caso no vamos a hablar de ese aspecto, sino vamos a hablar de sus nietas. La historia comienza cuando José de San Martín llega a Buenos Aires, pone al servicio de la revolución, de la guerra de independencia, sus conocimientos militares, como lo decía, y en esas tertulias que eran muy comunes en la época, va a conocer a Remedios de Escalada. En esos momentos San Martín contaba con 34 años de edad y Remedios de Escalada con 14 años. Bueno, como era costumbre de la época, una niña de 14 años ya era casable y era convenientemente que se case. Hay que decir que Remedios de Escalada no estaba sola en el momento que conoce al general San Martín, al teniente coronel en ese momento, sino que ella estaba de novia con Gervasio Torna. Pero parece que el hombre, San Martín, vieron como sucede muchas veces, viene uno de afuera, es más pintón, les gusta más a las chicas. Esto no era una cuestión de estos tiempos, ya ocurría en la época de la guerra de independencia. Entonces parece que le da salida a Gervasio y se enamora, como decían las nonas antes, empieza a afilar con José de San Martín, hasta que se casan. Dijimos, él tenía 34 años de edad y ella 14 años de edad. También hay que decirlo, que lo hemos comentado en otra columna, ¿qué pasó con el amigo Gervasio? Él va a partir hacia el ejército del norte, va a formar las filas del ejército del general Belgrano y se va a convertir en uno de los héroes del famoso éxodo jujeño, y va a morir trágicamente en batalla, integrando las filas, como dijimos, del ejército del general Belgrano, el ejército del norte. Bueno, ahora, ¿cómo sigue la historia? San Martín se casa con Remedios de Escalada y, como todos conocemos, va a tener una hija. Esa hija es conocida como Merceditas, Mercedes Tomasa, que van a nacer justamente el 14 de agosto de 1816 en Mendoza. De ahí que los mendocinos se sientan súper orgullosos de ser la tierra donde nació la hija del general San Martín, aunque las malas lenguas dicen que también habría nacido un hijo. Pero bueno, todo eso queda en el margen de los chimentos, de las malas lenguas y de lo poco comprobable de la historia. Seguimos con la historia. Se desarrolla toda la campaña libertadora del general San Martín, fallece Remedios de Escalada en 1823 en Buenos Aires. San Martín al poco tiempo regresa a Buenos Aires, ya organizando su exilio que iba a ser definitivo, y toma a su hija y parte rumbo a Europa. También hemos explicado que los motivos del exilio del general San Martín no eran tan, originados
en las ganas de San Martín de Guise, sino en los conflictos internos que ya vivían las Provincias Unidas de Río de la Plata, conocida como las guerras civiles, o la anarquía del año 20, o el enfrentamiento de unitario y federal. San Martín, como contamos en algún momento, no quería ser partícipe de esa guerra, toma a su hija, parte a Europa y de allá nunca más va a volver, aunque lo intentó en algún momento. Se le atribuyen a Rivadavia los motivos por los cuales San Martín no pudo regresar en algún momento a nuestras tierras. Seguimos con su nieta. San Martín se va a instalar en Europa, va a vivir un tiempo en Inglaterra, otro tiempo en Bélgica y finalmente en Francia. Ahí va a crecer su hija Merceditas, que se va a convertir como un poco la confidente del general San Martín. Mercedes, en algún momento en el que San Martín y su hija contraen cólera, van a conocer a Mariano Severo Balcarce, y ahí nuevamente Cupido hace su trabajo y se va a enamorar esta Merceditas con Mariano Balcarce y van a contraer matrimonio. De ese matrimonio van a nacer 2 niñas. La primera en nacer justamente es María Mercedes, que va a nacer en Buenos Aires en 1833, que cuando se la bautizan, la madrina de bautismo va a ser su propia bisabuela, la mamá de Remedio de Escalada, doña Tomasa de la Quintana, aquella que la suegra de San Martín. ¿Se acuerdan que en algún momento comentamos que no lo podía ni ver al soldadote? Como ella le decía, nunca estuve de acuerdo con el casamiento de su hija, de que ésta haya pateado a Gervasio Dorno, y que para peor, cuando San Martín regresa para el exilio, toma a su nieta y eso le provocó una profunda tristeza. La cuestión es que ahora estamos en 1833, nace María Mercedes y como dijimos, su bisabuela va a ser su madrina de bautismo. ¿Qué sucede? 3 años después, en 1836, van a ser la hermana, la segunda nieta del Libertador de América, que va a recibir como nombre Josefa. San Martín, Balcarce San Martín, esa sería la denominación correcta. También conocida en la familia como la Pepa. Josefa también se va a destacar en la historia. ¿Qué va a suceder primero con María Mercedes? Lamentablemente María Mercedes va a fallecer muy joven, a los 27 años de edad. Va a fallecer en 1860, víctima, según cuentan los libros de historia, de una mala administración de un medicamento. Lamentablemente fallece muy joven y bueno, y después vamos a abocar a la vida de Josefa, que seguía en Francia. Ya en su vida adulta ya había fallecido el general San Martín, fallecen también sus padres, y en su vida adulta va a contraer matrimonio con quien era en aquel momento el embajador de México en Francia, don Eduardo María de los Dolores Gutiérrez Estrada y Gómez Cortina. Vieron cómo son los mexicanos, tienen unos apellidos más largos que todo su país. Bueno, se va a contraer entonces Josefa matrimonio con Eduardo María de los Dolores Gutiérrez Estrada y Gómez Cortina. No lo voy a repetir porque ya me perdí. Juntos van a formar su familia, pero también en una de las propiedades que tenían van a organizar una especie de asilo de ancianos y de atención médica para los ancianos, hasta que estalla la Primera Guerra Mundial, allá por 1914. Y ella va a brindar, ya era viuda justamente, va a brindar todo el espacio para convertirlo en un hospital militar, que va a llevar el nombre de Hospital Auxiliar número 89. Hospital Auxiliar número 89. Tan importante fue la labor que hizo Josefa con este hospital militar número 89, que la Cruz Roja Internacional, finalizada la Primera Guerra Mundial, la va a condecorar con la medalla de la Legión de Honor de la Cruz Roja. Va a fallecer en 1824 y en algún momento, cuando el gobierno argentino, promovido por el gobierno mendocino, van a repatriar. Primero se va a repatriar no
por lo que yo dije, por el gobierno mendocino, sino por el gobierno argentino, se van a repatriar los restos del general San Martín. Luego se van a repatriar los restos de Merceditas, de Mariano Balcarce y de su hija María Mercedes. Cuando se promueve los trámites para trasladar, para repatriar, mejor dicho, los restos de Josefa, el gobierno de Francia se niega a dar esta autorización porque había sido reconocida por el gobierno de Francia como heroína de Francia en la Primera Guerra Mundial. De esta manera, traemos parte de la historia de la vida del general San Martín, una historia poco conocida, es decir, la vida de las nietas del general San Martín, María Mercedes y Josefa. Una que lamentablemente fallece muy, pero muy joven, a los 27 años, víctima, como dijimos, de la mala administración de un medicamento, y la otra convertida en heroína de Francia durante la Primera Guerra Mundial. Bien, como siempre, esperando que les haya gustado, nos vemos el próximo martes. Chao. Muy bien, Beto, todo dicho, gracias. Los martes son de Argentinos sin Domesticar TV, Germán, ¿eh? Y bueno, estamos. Y seguimos hablando de San Martín porque, bueno, hay mucho para decir de el padre de la patria y en este caso de sus nietas, ¿eh? Bueno. 11:52. Vamos a vender rapidito. Sí, vamos al menú de Glance porque ya está.